Bueno, la siguiente clase es para saber qué es lo que vamos a hacer durante este año empleando un método, un mecanismo que se usa para algunas materias que son experimentales, tales como física, química, biología. Ese método, probablemente ya lo hayan visto en algún momento en alguna otra materia, es el método científico. Ese método científico consta de pasos, en realidad es un poco más complicado, pero lo vamos a hacer lo más sencillo posible, que comienzan con la observación. Cuando nosotros estamos observando algo, es la diferencia con ver algo, ¿sí? La observación es como algo más detenido, ¿sí? Que al estar observando un fenómeno, una situación detenidamente, siempre nos va a surgir una duda, ¿sí? Entonces, ya no necesariamente uno tiene que ser científico para que ocurra esto, sino que ante una mirada detallada de una situación puede surgir una duda. E inmediatamente ante esa duda, a uno se le reformula una hipótesis que tiene este nombre así tan griego, tan rimbombante, pero en realidad es lo que a mí me parece, ¿sí? Entonces digo, a mí me parece que es tal cosa, a mí me parece, es una hipótesis, es lo que a mí me parece. Con lo cual, esa hipótesis puede caer en vacío si yo no hago la comprobación, ¿sí? Esa comprobación, en realidad, es lo más importante en el método científico. ¿Por qué? Y porque yo puedo formular una hipótesis, pero bueno, si cuando compruebo resulta que esa hipótesis no servía, bueno, básicamente tengo que otra vez reformular el asunto, ¿sí? Es decir, reformular, volver a observar, por ahí mi duda sigue siendo la misma, pero tendré que reformular mi hipótesis, ¿sí? Si esa comprobación eh, fuese positiva, es decir, aquello que yo pensaba, es decir, aquella hipótesis que yo tenía, fuese positiva, bueno, la comprobación se transformará en ley, análisis mediante, con más experimentos, etcétera, etcétera. Si no fuese positiva, bueno, otra vez entonces, como les decía, tenemos que volver a la observación, ¿sí? Vamos a un ejemplo. Supongamos que estoy observando una jaula o monos que están viviendo en cautiverio, ¿sí? De los cuales uno de los monos o varios de ellos están descompuestos, ¿sí? Entonces yo observo que los monos están descompuestos, se sienten mal, están permanentemente descompuestos, y entonces mi duda será, esos monos que están descompuestos, que yo estoy viendo que están descompuestos, eh, ¿a qué se debe? ¿Será alguna infección? ¿Sí? Esa entonces es mi hipótesis. Los monos poseen alguna infección. Por lo tanto, se podrá administrar distintos tipos de antibióticos, ¿sí? Para comprobar si aquello que yo decía era cierto o no, ¿sí? Bueno, supongamos que se les suministra los antibióticos y los monos siguen descompuestos. Entonces digo, bueno, tendré que otra vez observar el entorno para ver si mi duda de por qué están descompuestos seguirá siendo la misma y mi hipótesis también. Observo que los monos están descompuestos, mi duda es por qué están descompuestos, pero mi observación ahora fue más detallada y entonces estoy viendo que los monos están comiendo un tipo de alimento que no está en buen estado. Entonces digo, bueno, si yo le cambio la alimentación a esos monos, probablemente se les vaya su descompostura. Entonces voy a hacer esa comprobación. Es decir, fuera de lo que sea el antibiótico, ahora lo que voy a hacer es voy a cambiar la alimentación, ¿sí? Bueno, al cambiarle la alimentación, veo que los monos se van sanando, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí? Ahí está la ley o lo que sería el resultado final de esto, ¿sí? Bien, pero por otro lado, lo que vemos es que en la comprobación siempre va a intervenir un proceso de medición. Medir es
comparar con algo que nosotros tomamos como unidad. Y en un proceso de medición intervienen un montón de factores. Interviene el factor de el sujeto que va a medir, ¿sí? La persona, que puede llegar a medirlo de una manera determinada, puede llegar a tener algún problema, por ejemplo, ser corto de vista o lo que fuese, ¿sí? Entonces, ese sujeto me está diciendo que la medición ya de por sí nunca va a ser exacta. ¿Sí? Y ahí ya nos vamos alejando de matemáticas, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos poniendo en duda el valor que vamos a obtener. El objeto que yo voy a medir, supongamos que es no sé, la temperatura del agua o la cantidad de clavos que hay o lo que sea, ¿sí? El objeto tampoco es perfecto, ¿sí? Supongamos, como habíamos visto, medir la superficie del pizarrón. El pizarrón no es un objeto perfecto, ok, tampoco. El instrumento con el que yo voy a medir tampoco es un instrumento perfecto, ¿sí? Podrá ser lo más preciso posible, pero nunca la perfección. Y por último, la unidad. Es decir, yo puedo hacer una medición de lo mejor posible con un sujeto que sea un científico que sepa medir, con un objeto que tenga la menor dificultad para medir lo posible, con un instrumento recién calibrado, perfecto, pero resulta que el número, en lugar de darme en centímetros, me dio en kilómetros. Entonces ahí estoy también errando en esto. Es decir que todas estas condiciones generan lo que es una causa de error o incerteza. Entonces la pregunta es, ¿y entonces cuál es el valor que yo le voy a dar a la medición? Bueno, ese valor será el valor más probable, ¿sí? De acá entonces nosotros vamos a calcular siempre dos tipos de errores. El error aparente, que es una resta directa entre el promedio, es decir, todas las mediciones que yo hice dividido la cantidad de mediciones, menos la medición que yo doy. Ese error aparente, fíjense, no tiene signo. Es decir, que si la medición fuese más grande que el promedio y esto me diese en negativo, bueno, no tiene signo. ¿Por qué? Porque es lo que yo me acerco o me alejo a la unidad. Y ese error aparente no me da una idea de cuánto me equivoqué o cuánto me acerqué al promedio o al valor más probable. Porque supongamos que yo estoy midiendo la distancia, no sé, de aquí a Mar del Plata y me equivoqué en 5 centímetros. Entonces digo, bueno, me equivoqué en 5 centímetros. Pero también me pude haber equivocado en 5 centímetros en medir la longitud de una hormiga. Y entonces el error es gigantesco. Entonces digo, ¿cómo sé yo entonces si mi medición fue buena o no? Bueno, con este otro que es el error relativo porcentual, que es una división entre el error absoluto, el promedio y el resultado multiplicado por 100. Eso me va a dar un resultado que se mide en porcentaje. Este no tiene unidad, ¿sí? Se mide en porcentaje. Entonces me equivoqué en un 5%, me equivoqué en un 10%, me equivoqué en un 15%. La próxima vamos a ver cómo se hacen estos cálculos.